Bien, mis hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios porque también estamos reiniciando, reanudando las transmisiones a través de YouTube, además de Facebook. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos. Gracias al Señor por lo que ha provisto para poder conectarnos y tener estas transmisiones. Hemos estado un tiempo de vacaciones con el libro de Efesios. Estuvimos desde noviembre, estuvimos tratando en noviembre temas de la familia. Luego en diciembre, pues entonces estuvimos también tratando sobre el nacimiento, obra y muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en esta mañana vamos a continuar con el Efesios, el capítulo 4. En esta unidad de Efesios, el Señor está hablando acerca, el apóstol Pablo está como prisionero de nuestro Señor Jesucristo, o por el nombre de Cristo. Él le rogaba a los hermanos que anduvieran de acuerdo al llamado que el Señor le había hecho. Un llamado santo, un llamado personal, individual, un llamado por gracia, un llamado donde Él había hecho, mostrado su misericordia hacia cada uno. Y entonces también el apóstol Pablo nos dice que al andar como es digno del Señor, debemos andar en humildad, en mansedumbre, que seamos pacientes, y tolerantes unos a otros, o unos con otros, con amor, con misericordia, y que mantengamos la unidad de la iglesia en el, como dice el Señor, en el vínculo, en el espíritu, en el vínculo de la paz. Y porque somos miembros de la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Jesucristo, y para que podamos así mantener la unidad, que podamos nosotros crecer, que podamos nosotros, que para eso Dios nos ha dado, Cristo nos ha dado dones, y son capacidades especiales para que nosotros podamos hacer la obra de Dios, servir al Señor, es equiparnos, capacitarnos. Y son dones, capacidades espirituales para el beneficio no de uno, sino que es para el beneficio de todos, de toda la iglesia, para la edificación de toda la iglesia, para el crecimiento de todos los miembros de la iglesia, todos los santos, como dice el Señor. Y el propósito es que entonces de esos dones es que seamos edificados para la gloria de Dios, seamos edificados para hacer la obra de Dios, para nosotros llevar el evangelio, para proclamar a Cristo como el Señor y Salvador, y para darle gloria y honra al Señor Jesucristo y a su Padre, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, vemos que vamos a ver en esta mañana cuál es la importancia de los dones espirituales, en el crecimiento de la iglesia, o en la unidad y en la unidad de la iglesia de Cristo. ¿Cuáles son los resultados de nosotros ser edificados con los dones espirituales y de nosotros estimularnos al amor unos a otros? ¿Cuáles son los resultados? Por lo tanto, vamos a ver la importancia y necesidad de los dones espirituales en la iglesia de Cristo. Vamos a buscar en el capítulo 4 de Efesios, capítulo 4, vamos a ver los versículos 14 hasta, vamos a leer desde el versículo 11, desde el 11 hasta el 16. Efesios, capítulo 4. Ajá. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no
seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor, gracias te damos por tu palabra, bendícela, Señor, en nuestras vidas. Oh Señor, que nosotros nos apropiemos de esta palabra, nosotros vivamos por ella y que demos frutos dignos de arrepentimiento y dignos de aquellos que han sido del llamado con el que tú nos has llamado y dignos de tener el Espíritu Santo en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la importancia y necesidad de los dones espirituales en la iglesia de Cristo es, primero, aquí dice el versículo 14, nos dice por qué es importante, por qué es necesario, son necesarios los dones espirituales en la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos niños. Dice 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Aquí el Señor nos está hablando en esta porción, en estos versículos, y hablando en el capítulo 4, versículo 1 a 16, nos está hablando de la unidad del Espíritu. Y está comparando los miembros, cómo está compuesta la iglesia, lo compara con los miembros del cuerpo. Está comparando con un cuerpo, compara la iglesia con un cuerpo humano. Y el cuerpo humano está compuesto por diferentes miembros. O sea, las manos, los pies, los ojos. Cada uno de ellos tiene una función de tal manera que el cuerpo pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda madurar, porque no es lo mismo un cuerpo de un niño recién nacido que un niño de 5 años, de ahí así de adolescente y luego adulto, y no es lo mismo de un joven a un ancianito que entonces ya no tiene las mismas fuerzas. Entonces nosotros vemos que cada etapa va a ir desarrollando esos miembros, esos del cuerpo, y vemos que van creciendo. Cuando un niño va creciendo, si hay un momento donde no crece, ya hay preocupación. Bueno, debería tener tal tamaño. Y los padres entonces le preguntan al médico, dígame, yo veo a ese niño, esa niña que no crece. Y entonces viene el médico, busca unos métodos, le toma la mano, toma la medida y dice y hace unos cálculos y dice, no, va a crecer. ¿Verdad? Entonces va a crecer, no va a quedar así, enanita. Entonces, pero nosotros vemos que hay personas que tienen enanismo de diferentes clases, tipos. Entonces se le desarrollan unos miembros más que otros y otros menos. Por lo tanto, nosotros vemos que el Señor está haciendo una comparación de que la iglesia, así mismo como se necesita que un cuerpo, el cuerpo humano, se desarrolle por completo, cada uno de los miembros de su cuerpo, de ese cuerpo, se desarrollen como deben de ser, aunque si mi tamaño es pequeño, si es grande, cualquiera que sea, pero que se desarrolle por completo. Eso también el Señor quiere con nosotros, con la iglesia, que cada uno de los miembros se desarrolle, crezca, madure, tenga la capacidad de hacer lo que un niño no puede hacer. Por ejemplo, un niño no puede correr, no puede trabajar, no puede comer plátano, yuca, batata,
No puede, se puede comer, pero al principio no puede comer mangú. Todo es leche. Y luego van poco a poco, papilla, le hacen entonces la cremita de habichuela, y así van poco a poco, la compota, y luego entonces ya llega un momento donde se come su plátano, su yuca, se come su chicharrón de pollo, chicharrón de cerdo. Entonces ya tiene un estómago, está capacitado. Entonces, así mismo también nosotros como creyentes, como iglesia, nosotros los miembros, cuando se convierte una persona, esa persona es un niño espiritual. Por lo tanto, necesita crecer. ¿Con qué va a crecer? Primero hay que darle leche espiritual, hay que darle la palabra de Dios, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, lo básico de la palabra de Dios. Y a medida que va creciendo, va entendiendo, va comprendiendo la palabra y ya se le va dando para que entienda cosas mayores. Entonces, el Señor dice, la importancia de los dones espirituales es para que todos nosotros crezcamos y no nos quedemos como niños espiritualmente hablando, en el conocimiento, en el crecimiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice que yo no le hablo a ustedes como niños, como adultos, le hablo como niños espirituales. Y dice, cuando habla en 1 Corintios también 14, son niños, dice el Señor que nosotros debemos ser niños en el modo de actuar, no en el de pensar, que debemos de pensar como adultos en la fe, o sea, como maduros en la fe. Vamos a buscar, manteniendo el dedo ahí en Efesios capítulo 4, versículo 14, vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículos 12 a 14. Hebreos 5, 12 a 14. Hebreos capítulo 5, versículos 12 a 14. Perdón. Dice así Hebreos capítulo 5, versículos 12 a 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso de la palabra, se desarrolla. Entonces, por ejemplo, el niño va creciendo, pero no hace ejercicios, no camina. No, y cuando camina uno ve que el niño, que cárgalo, déjalo que camine, para que se ejercite, para que ejercite esos músculos. Ahora, al principio hay un músculo que los niños no ejercitan, le dan la leche en biberón, todo en biberón, lo más que puede hacer es agarrarlo, pero después que va creciendo usa la cuchara y se ejercita con la cuchara. Entonces, el Señor nos dice que nosotros tenemos que ejercitarnos con la lectura de la palabra de Dios, con el estudio de la palabra de Dios, que nos alimentemos con la palabra de Dios. Y hay veces que nosotros no crecemos, a veces no llegamos al tener el conocimiento que deberíamos tener para los años que tenemos en el Evangelio. Entonces, no es un asunto de años, es un asunto de crecimiento por el estudio, por la exposición de la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice que no seamos niños fluctuantes. Cuando habla de fluctuar, es que se mueve, que es llevado de aquí para allá. Fluctuante, que no hay estabilidad. Está hablando un niño inestable. No hay estabilidad en la vida del creyente cuando es niño. Cuando está comenzando, pero a medida que va creciendo, entonces él va teniendo estabilidad, así como el niño que no puede caminar, pero a medida que va pasando y va ejercitándose, él va a caminar. Si lo dejan en la cama todo el tiempo, no va a aprender a caminar, ni se va a ejercitar sus piernas. Entonces, dice el Señor, y esto lo digo
para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y recordamos que esta unidad nos dice que andemos como es digno. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, digno del llamado que hemos recibido por el Señor, que andemos como corresponde a un creyente verdadero, un creyente que anda en el Espíritu. Dice que el creyente, como hablaba, veíamos en Colosenses, dice que está arraigado, que está fundamentado, que tiene su raíz en el Señor, arraigado y sostenido, sobreedificado en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, dice Colosenses capítulo 2, versículos 4 a 8. Por lo tanto, vemos que si no hay fundamento, usted ve los árboles que están sembrados, que tienen raíces profundas, esos árboles, vienen los vientos, vienen las tempestades y ellos se mantienen ahí. Y hay algunos que se doblan y hacen todo eso, pero se mantienen ahí, no se caen. Cuando no tienen raíz suficiente, ellos caen. Como los árboles que están a la orilla del mar, especialmente, por ejemplo, uno ve las palmeras o también las matas de guayaba, ¿no? Uvas de playa y todo eso, que se caen. Porque no tienen, aún de almendra, se caen. Porque no tienen suficiente raíz profunda, porque están en la roca. Encima no hay tierra. En este caso, la roca nuestra sí es Jesucristo, y en ella es que tenemos que estar cimentados, fundamentados, para no ser llevados. Entonces el niño es llevado. La pregunta es, por lo general, en qué momento es que una persona es arrastrada por una falsa doctrina? Pensamos es cuando se convierte. Hay sectas o hay religiones que no evangelizan, no predican la palabra del evangelio casa por casa, sino que esperan que alguien haga profesión de fe, inmediatamente hace profesión de fe. Nunca lo miraron, nunca le hablaron, nunca les se interesaron, pero de que hace profesión de fe de una vez, todo el mundo está encima para llevárselo, haciendo proselitismo. ¿Para qué? Para entonces ellos y los arrastran. Pero si esa persona, y no solamente nuevo, si no tiene un buen fundamento en la palabra de Dios, si sigue siendo un niño espiritual, se lo van a llevar. Cualquier viento de doctrina lo va a arrastrar. Dice que es por vientos que son llevados por doquiera, como dice 1 Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba y se estaba llevando. Cuando éramos incrédulos, éramos llevados de aquí para allá, porque éramos incrédulos, pero ahora tenemos el Espíritu Santo, ahora tenemos la palabra de Dios, ahora nosotros debemos de crecer espiritualmente, madurar, para no ser llevados por todo viento de doctrina. Y cuando habla de todo viento, está hablando de aquellos que comercializan con la palabra de Dios, aquellos que se disfrazan de apóstoles, se disfrazan de ángeles de luz, para engañar a los que no han crecido espiritualmente. Ahora, ¿cómo podemos crecer espiritualmente si no nos congregamos? Si no vamos a la iglesia para escuchar la palabra, si no estudiamos la palabra en la casa, si no escudriñamos, no podemos crecer. Y vamos a ser siempre niños, y está allí en tal lugar, ahora está en otro lugar, oyendo falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque no tiene un fundamento, porque no se congrega, porque no estudia la palabra de Dios, porque no se sienta para que le enseñen la palabra de Dios. Entonces, por esa razón, dice que son llevados por doquiera todo viento de doctrina, por engaño de hombres, estratagema, engaños de hombres, como dice, por las artimañas del error, que dice que ellos para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas son las mentiras, los engaños. Dice el apóstol Pablo, hablaba de que
a él querían matarlo. ¿Recuerdan cuando él pidió ir donde el César y lo iban a llevar donde Félix? Entonces hicieron un complot para matarlo en el camino. Y le dijeron que iban a ir, pero era una emboscada para matarlo en el camino. Estaban planeando, mire, las falsas sectas o sectas falsas buscan no la salvación, es la destrucción de la persona. Sí, quieren su dinero, quieren todo lo que tienen, pero no le importa su alma. Dios, por medio, Jesucristo instituyó la iglesia para que por medio de la iglesia entonces se predique la palabra de Dios y que nosotros podamos crecer en su palabra. Vemos que la importancia de los dones espirituales en la iglesia de Cristo es para que nosotros crezcamos en Cristo. Mire lo que dice el versículo Efesios 4:15. Efesios 4:15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que crezcamos como iglesia que somos el cuerpo de Cristo, que nosotros crezcamos en Cristo. ¿Por qué? Porque los dones los dio Jesucristo. Porque Dios nos salvó por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo fue quien murió en la cruz del Calvario. Dice que todo fue creado por Él, por Él y para Él. Y todo es de Él. Entonces nosotros fuimos creados, fuimos salvados para nosotros entonces crecer en Cristo, llegar hasta la estatura de la plenitud de Cristo, como dice la palabra. ¿Cómo es esto? Dice el versículo 14, sigue diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor, tenemos que seguir la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios, en amor, sin discusión, sin pleito, en amor. Dice que debe ser sin engaño. Dice San Juan 1:47, ¿recuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba sentado y cuando le dijeron, y cuando Natanael llegó, él dijo, este es un hombre de verdad. Dice, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Seguimos la verdad en amor, no en engaño. No buscando beneficio. Es llevando la palabra de verdad, no la mentira. Vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículos 15 y 16. Santiago, capítulo 2, versículos 15 y 16. Aquí en Santiago, el Señor usa a Santiago para enseñarnos lo que es la práctica de la edificación. La práctica dice que sigamos la verdad en amor. Capítulo 15 y 16, Santiago 2, 15 y 16. Dice así, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces aquí vemos un amor en acción, evidenciado en hechos debe ser. Entonces yo no estoy evidenciando el amor de Dios, digo, yo le amo, nos amamos unos a otros, pero yo veo la necesidad, pero no lo ayudo. Veo la necesidad espiritual de ese hermano y no le ayudo. Veo la necesidad en la palabra de Dios, de enseñarle algo de la palabra de Dios, de exhortarle, de animarle, de consolarle y no lo hago. Entonces, cuando yo no hago eso, estoy evidenciando que no estoy creciendo. Dice el Señor que es para que crezcamos en Cristo, para que tengamos discernimiento, entendimiento, comprensión y podamos enseñar a otros y también nosotros podamos desarrollarnos como creyentes y desarrollar la generosidad, la bondad hacia otros. Entonces, nosotros vemos que el Señor dice en 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Dice que sigamos la verdad en amor. O sea, el Señor nos habla que para crecer necesitamos ejercitar el amor. El amor que ya Dios ha puesto en nosotros. Nosotros le amamos a Él, dice Él, porque Él nos amó primero. Pero ya tenemos el amor de Cristo. Por lo tanto, el amor de Cristo nos debe constreñir, empujar a amar a los de otros, a los demás, pero amarlos no solamente de labios, sino de hechos y en verdad. Mire 1 de Pedro 1:22. Vamos a ver. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La obediencia a la palabra de Dios. No es simplemente conocer la palabra, es obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Dice, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Dice otro versículo, sin fingimiento. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, yo sé que tú tienes una fe no fingida. Yo sé que tú tienes un amor no fingido. El Señor nos habla que de corazón puro nos amemos entrañablemente unos a otros. Y como dice, que obedezcamos la verdad de la palabra de Dios. Dice que el versículo Efesios 4, 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos de crecer en Cristo. Mire Efesios 4:25, ¿qué dice ahí mismo? Efesios 4:25, que debemos de crecer en Cristo. Efesios 4:25. Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Como somos miembros de unos de los otros del cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, debemos de hablar la verdad unos con otros. El Señor nos dice también que nosotros debemos de crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, crezcamos como miembros del cuerpo, de la iglesia de Cristo. Porque uno de los propósitos de los dones es la perfección, es la edificación de los creyentes para el crecimiento de la iglesia. Mira el versículo 12, ¿qué dice? Efesios 4:12. Efesios 4:12. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros vemos que es el propósito de los dones para perfección, para crecimiento, para madurez del creyente. Para lo cual debemos permanecer en Cristo. Dice el Señor en San Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Jesucristo no podemos hacer nada. Por lo tanto, yo no puedo decir que estoy creciendo, estoy madurando separado de Cristo, andando en el mundo, o no haciendo la voluntad del Señor. Y el Señor Jesucristo dice, Dios nos dice a través de Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dice que nos estimulamos al amor unos a otros y los otros a los unos. O sea, nosotros debemos de congregarnos para estimularnos al amor, para ser edificados, para tener crecimiento espiritual y para ejercitar los dones que ya Dios nos ha dado. Dice el Señor que permaneced en mí. Dice el Señor que el cuerpo está bien concertado y unido. Concertado y unido. Está bien unido. No hay un brazo por aquí, una cabeza por allá, un ojo por aquí, yo ando por acá. ¿Cómo anda el cuerpo? Cuando cada creyente, hermano, anda uno por aquí, otro por allá, yo creo que yo debo ir allí, yo creo que yo debo hacer esto, yo creo... el cuerpo tiene que estar unido.
concertado. Cuando David decía, yo fui coordinado, concertado, preparado por Dios cuando yo estaba en el embrión. Dice, mi embrión vio tus ojos. Él dice, todo lo que Dios tenía para ponerme, me lo puso. Y todo fue coordinadamente. Vemos cómo la hermosura, algo tan grande como un cuerpo humano, tantos sistemas que tenemos en el cuerpo. Dios lo creó. Así también Dios dice, la iglesia debe estar coordinada. Él dice que cuando nosotros ejercitamos los dones espirituales, somos perfeccionados, ya no somos como niños, nosotros crecemos, maduramos y entonces nosotros dice que tenemos un cuerpo coordinado, trabaja, funciona coordinadamente. Y dice el versículo, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Las coyunturas, cada una de las partes, cada uno de los que se ayudan, dice que unen, unidos, concertados, y cada una de las partes, entonces se ayudan mutuamente, cada uno hace algo. Cuando viene una avispa, que usted ve que viene una avispa, un abejón, ¿qué usted hace? Usted hace así, nada más, así, o el ojo hace así. Que no me pique. No, ahí trabajan todos. Trabaja la mano, trabaja el cuerpo, se sale huyendo, trabaja todo. Nosotros vemos que todo el cuerpo está coordinado. Cuando no hay coordinación, por ejemplo, cuando están los miembros moviéndose, Parkinson o algo así, una enfermedad, es una enfermedad. Pero a veces en la iglesia tenemos Parkinson, tenemos de todo. Porque nosotros no estamos coordinados, no estamos haciendo las cosas coordinadamente. Y no nos ayudamos mutuamente, como dice que debemos de ayudarnos mutuamente. Mira Efesios 3:7, ¿qué dice? Efesios 3:7. 3:7. Del cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Según la operación no de mi poder, de mi capacidad, de mi inteligencia, sino de su poder, del poder del Señor. Y por la gracia de Dios, Dios nos ha salvado, nos ha puesto como miembros de una iglesia. Nosotros, cada creyente, Dios lo salvó para que esté en una iglesia. ¿Haciendo qué? Dice, según la actividad propia de cada miembro. Significa que cada miembro tiene una actividad en la iglesia. Usted tiene que preguntar, ¿y qué estoy yo haciendo en la iglesia? Si no estoy haciendo nada, pastor, ¿qué voy a hacer? Dígame, ¿qué hago? El pastor también tiene que estar pendiente para organizar, para asignar, para capacitar a cada hermano para que puedan ser útiles para la obra de Dios, activos. Dice, según la actividad propia de cada miembro. Significa que cada miembro tiene una actividad, hace una actividad en la iglesia. No está inactivo porque se atrofia. El miembro que no se usa se atrofia. Entonces, tiene que estar en acción. Mira Romanos 12, capítulo 12, versículos 4 y 5. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Dice, porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. No podemos funcionar individualmente, nos necesitamos mutuamente, pero esa necesidad viene porque pertenecemos al mismo cuerpo, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y del cual Cristo es la cabeza que dirige todos los miembros. Los miembros de la iglesia no son dirigidos por otro miembro. Es la cabeza que dirige. Así como el cerebro mueve y dice al pie, muévete. El ojo viene, ve esa misma, ahora una abeja. Ve la abeja que viene, el ojo la ve. De una vez le dice el cerebro dice, espérate, mano derecha, levántate. Si no funciona, mano izquierda. Y después, patica para que te tengo. O sea, el cerebro está haciendo la cabeza de la iglesia. Es Jesucristo. Por lo tanto, Él es que manda en la iglesia. No es el pastor.
No son los diáconos, no son los miembros viejos. Es Jesucristo el que dirige la iglesia por medio del Espíritu Santo y la palabra de Él, que debe, dice, siguiendo la verdad en amor, la enseñanza, la doctrina. Y dice entonces, ¿cuál es el resultado final? Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Uno de los resultados de no vivir como niños fluctuantes es que cuando los miembros del cuerpo se ayudan unos a otros y dejan que el Espíritu Santo les dé crecimiento por la palabra, obrando en sus vidas cada día, para ello necesitamos amarnos unos a otros, para que oremos unos por otros, nos ayudemos unos a otros y nos exhortemos unos a otros con amor. Efesios 1:4 dice, Efesios 1:4. Dice así, Efesios 1:4. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, los miembros del cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia, deben andar en santidad, porque para eso fue que nos salvó individualmente a cada uno. Nos escogió de antes de la fundación del mundo para que andemos en santidad. En santidad dice como para Él, delante de Dios el Padre, delante de su Hijo Jesucristo. Dice para presentarnos como una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha. Dice que Jesucristo se entregó, dice en Efesios, se entregó por nosotros, para la iglesia, para santificar a la iglesia. Y recordemos, dice que es en amor. Y recordamos nosotros que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Dice, el fruto del Espíritu es amor. El primero es amor. Es en amor que tenemos nosotros que crecer. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, como dice Colosenses 2:2. Por lo tanto, como el Señor dice en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que ama, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Todo esto es en amor. Nosotros, y la pregunta es, ¿puedo yo tener amor hacia mis hermanos? ¿Pueden tener hacia mí? Dice el Señor, el amor de Cristo nos mueve. Nosotros le amamos porque nos amó primero. Él puso el amor, nos capacitó, y los dones los dones están engrasados, están lubricados con el amor. O sea, nosotros podemos, como decía Pablo, si tú haces muchas cosas, haces mucha bulla, si los símbolos como símbolos retiñen y todo eso, si tú no tienes amor, de nada te vale. Entonces, 2 Tesalonicenses, busque 2 Tesalonicenses 1:3. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 2 Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Damos gracias a Dios porque su fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El apóstol Pablo está animando, está dándole gracias a Dios por el crecimiento espiritual de los hermanos y el amor que tienen unos para con otros. La edificación que han tenido, cómo ellos están predicando la palabra y cómo se están amando unos a otros, de tal manera que entonces el cuerpo, la iglesia, crezca de tal manera y mantenga la unidad. Por lo tanto, ejerzamos cada uno los dones para que seamos edificados, para que maduremos y no seamos como niños espirituales, sin el conocimiento de la palabra de Dios, los cuales creen todo lo que oyen porque no tienen discernimiento.
Crezcamos siguiendo la verdad en amor, como dice Efesios. Crezcamos siguiendo la verdad en amor, al ejercer cada uno de sus dones con la guía del Espíritu y haciendo lo que le corresponde, la edificación de la iglesia. Crecemos para la edificación en amor, para mantener la unidad del Espíritu. Por lo tanto, el Señor nos ha llamado para que nos ha dado los dones para que nosotros podamos crecer, para que nosotros no sigamos siendo niños fluctuantes, sino que tengan un crecimiento, para que nosotros crezcamos en Cristo, crezcamos en la iglesia de Cristo y que nosotros sirvamos en la iglesia de Cristo, pero unos a otros amándonos en el amor de Dios. Oremos. Señor, gracias. Muchas gracias te damos por tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh Padre, que nosotros te rogamos que tú nos dirijas, nos guíes tu Santo Espíritu a procurar, a buscar, procurar ser solícitos en buscar la unidad del Espíritu y de nosotros el crecimiento, y que nosotros busquemos el hacer tu voluntad, que nosotros ejerzamos esos dones o ese don que tú nos has dado para la edificación de la iglesia, de cada uno de los miembros de la iglesia, y para la gloria y honra de tu Hijo Jesucristo y la gloria tuya. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Dios le continúe bendiciendo ricamente.